Blau o roig, blanc o negre. Per què hem de triar entre dues coses tan importants com l'economia o la vida? Escollim les dues. Impulsem l'Econovida. Una nova manera d'entendre l'economia que posa a les persones en el centre de les decisions i potencia la indústria valenciana, l'emprenedoria, les empreses, el comerç i el teixit productiu en el seu conjunt. Un nou model econòmic més sostenible i integrador. Econovida, l'economia més humana per una vida millor. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Seguim amb el programa de Creant Indústria d'avui amb la gala de presentació de la web i campanya Infinitamente Reciclable, una gala que va ser presenciada per empresaris de la comarca, empresaris del sector i d'altres àmbits i organitzada per IBIAE, l'Associació d'Empresaris de la Foia de Castalla. En aquesta ocasió van participar dos ponents de molta rellevància científica i experts, com són José Luis Gallego i Débora García, que ens van deixar i contar quines són les virtuts i debilitats del plàstic actualment i que a més van donar-li aquesta importància i aquesta rellevància a aquest material per a qualsevol ús i sobretot per a les nostres empreses també. Tenim el vídeo, tenim l'anunci d'aquesta campanya, nosaltres anem a oferir-los-la en aquesta segona part. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i ens veiem properament amb un altre programa de Creant Indústria. Según diferentes estudios, España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor demanda de plástico y solo se recicla un 30% de este. A nivel mundial, solamente reciclamos un 9% del plástico producido, por lo que se ha determinado el fin de la fabricación de este material como solución definitiva a esta problemática mundial. Es hora de contártelo todo. El verdadero reto es trabajar todos a una por un uso responsable y consciente de los plásticos. Han revolucionado nuestra forma de entender la vida. Son seguros, duraderos, resistentes y reutilizables. Son un ejemplo de avance y sostenibilidad en la sociedad. El plástico forma parte de nuestras vidas. Es infinitamente reciclable. A ver, es que en realidad el problema es tan elemental quiero decir de abajo, por eso hablaba, desde el sistema educativo a eso se acaba traduciendo en que se le da voz a cualquiera sobre cualquier tema y en realidad se necesitan voces expertas. Si tú quieres hablar de algún tema científico y más, pues cuando es un tema tan controvertido, pues acude a una voz experta. Tienes que ir a alguien que sepa de ciencia de materiales para hablar de materiales. Esto es así. O de medio ambiente para hablar de las repercusiones medioambientales de un material. Y entonces estamos al final dando voz a... bueno, es que podría hablar desde el sistema educativo, desde cómo trabajan algunos medios de comunicación a veces contrarreloj, de publica rápido, ¿no? Te viene una nota de prensa rápidamente porque tienes que producir y no revisas a lo mejor las fuentes o qué intereses puede haber en esa información o no. Entonces, es un problema muy grande de cómo gestionar y entonces creo que es una cosa temporal. Es decir, ahora el San Benito lo tiene el plástico. Hace 2 días lo tenía el papel. O sea, quiero decir, es una cosa cíclica porque se moraliza sobre todas las cuestiones, incluso sobre cuestiones científicas. Entonces, ahora toca moralizar sobre el plástico, si es bueno o malo. Entonces, no veo una respuesta fácil de esto se soluciona de esta manera. Lo que sí que creo es que tiene que haber, claro, yo hablo desde mi sector, desde la divulgación científica, que tiene que haber más divulgación en general científica en positivo, no del plástico, sino de todas las cosas. Porque al final parece que hay una demanda excesiva de hablar siempre de lo malo de,
lo malo de esta fuente de energía, lo malo de este material, cómo se contamina, siempre es noticia negativa, negativa, negativa de señalar los problemas y no estar hablando de las virtudes. Y luego, lo que decía de ser más proactivos, no solo más proactivos de medios de comunicación y demás, sino, por ejemplo, pues ahora cuando hubo que lidiar con la normativa, por ejemplo, de los envases para el sector hortofrutícola, pues hacer piña, que fue lo que se hizo, hacer piña para mandar juntos las mismas alegaciones. Yo contribuí a escribir las alegaciones que se mandaron al Gobierno para que la palabra plástico se eliminase de ahí, porque iba a ocurrir lo mismo que con la pajita de cartón, y ya estaba ocurriendo. Y tardaron un montón de meses en decir, bueno, al final la vamos a quitar, cuando ya la industria casi se estaba readaptando. O sea, al final estás creando no solo un problema medioambiental, estás creando hasta un problema económico. Entonces, por eso digo, tiene que ir un poco todo el mundo al unísono de esto lo tenemos claro. ¿Cómo podemos explicárselo? Al final tiene esa parte de divulgación a todo el mundo. Y a todo el mundo no es al que está viendo la tele, escuchando la radio, sino también a veces pues, a gobiernos, porque no tienen esa información. Y entonces, claro, es mucho más fácil legislar a favor de la opinión pública, aunque sea un prejuicio que tú mismo puedes tener, a favor de la opinión pública, bueno, se están haciendo algo de retirar el plástico, que ya sabemos todos que es muy malo, pues vamos a aplaudir la medida. No, consulta con fuentes expertas porque vas a meter la pata. Y ese fue un caso en el que metieron la pata, que se corrige. Pero bueno, tiene las repercusiones que tiene. Entonces, por eso creo que lo que hay que hacer es piña. Estaba pensando, cuando estaba viendo los distintos vídeos y las ponencias que habéis hecho, creo que uno de los puntos más débiles que tenemos es el reciclado, pero sobre todo el reciclado a nivel de consumidor final. Cuando nos llega un producto a casa con material plástico, de consumo, lógicamente, muchas veces, yo os digo mi caso particular, por ejemplo, que tengo, y os lo estaba comentando en la comida, a nivel intergeneracional, desde mi suegra hasta una sobrina mía, que pasan olímpicamente del reciclado, y ya no hablamos solamente del plástico, sino del reciclado en general, porque no se creen ni la información, ni las políticas, ni nada. Me acuerdo hace relativamente poco, 2 o 3 años, en la 2 pusieron un reportaje de lo que se hacía con todos los residuos cuando se metían en contenedores y se mandaban para Asia para que nos los reciclaran allá y nos los volvieran a mandar. Entonces, todo eso ha creado una imagen de que la gente no es consciente, no somos conscientes de que realmente o damos esos pasos o esas fotos que estamos viendo y que nos habéis enseñado, sobre todo José Luis, van a seguir produciéndose. Pero ahí, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a esta...? Es que no estamos hablando ya de un nivel científico ni un nivel empresarial. Estamos llegando al día a día, al común de todos nosotros, que no tenemos una información para poder hacer lo que deberíamos hacer para que el plástico vuelva a nuestras empresas y podamos reutilizarlo. Porque si al fin y al cabo estamos hablando de unos datos que en torno al 30% del plástico, y estoy leyendo el 25% que decía National Geographic el año pasado, que era el que realmente se reutilizaba del plástico que llegaba a las casas, un 75% está mal gestionado y una parte muy importante ni se gestiona. Si no estamos llegando al público en general, ya no es una cuestión de imagen, es una cuestión de falta de información, de que no está llegando después de muchísimos años de dar esa información. Ahí es más llegar a una información muy básica. ¿Eso cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver. Lo primero con información veraz. La mentira se combate con verdad. Los datos contrastados de la Unión Europea sobre las cifras de reciclado de los diferentes materiales, que son los que aportan los sistemas integrados de gestión, los SIGs, que son, en el caso de la industria farmacéutica, SIGRE, en el caso de la industria del neumático, Signus, en el caso de la industria del vidrio, Ecovidrio, y en el caso de la industria del aluminio, del papel y el cartón, del brick y de los envases ligeros, Ecoembes, están 2 veces contrastados, porque son sistemas integrados de gestión. Tienen la figura de empresa, pero son sistemas que no tienen sin ánimo de lucro, por vocación, porque se crearon con la ley 11/97 con ese espíritu. Ya existía previamente Ecovidrio, con otro nombre, eran los recicladores de vidrio, pero la 11/97 lo que dice es que España opta por el sistema integrado de gestión basado en contenedores en la calle y no por primar la devolución en punto de comercio, que eso daría para una conferencia entera, ¿verdad?, sobre los mitos y las mentiras que hay sobre ese sistema. En todo caso,
Lo cierto y veraz es que las aportaciones ciudadanas a los contenedores, a todos ellos, al azul, al amarillo, al verde y también al marrón, que se separa la materia orgánica en algunas comunidades, en muchas comunidades, por ley de Bruselas debería ser en todas, pero no es así, ha sido increciendo, de manera que las cifras reales de reciclaje general en España están por encima del 41%. Y eso está auditado y viene la gente de Bruselas, los hombres de negro, que también auditan nuestra economía y, sin embargo, ahí nos los creemos de pies juntillas y somos capaces hasta de cambiar nuestra Constitución. Y, sin embargo, no nos creemos cuando nos vienen a auditar las cifras de reciclaje, que son infinitamente más positivas de las campañas de desprestigio que, con todo mi dolor y con toda mi pena, ha lanzado una organización a la que yo contribuí a crear en España en el año 1990, mi número de socios es el 326, que es Greenpeace. Esto que digo es doloroso, pero es así. En ese caso, Greenpeace jugó a favor de contra peor mejor. No me expliques por qué, pero hay determinados lobbies a los que no les interesa que las cosas en medio ambiente vayan bien. Y es así de duro decirlo, pero es así. Pero es injusto reconocer el esfuerzo que están haciendo los ciudadanos de este país, estoicamente, altruistamente, porque hay gente que lo tiene delante de su casa, pero hay gente que tiene que cargarlo en su coche, irse al municipio de al lado, y lo hace, para participar en la recogida selectiva, que, como dice Débora, es la base, porque ninguno de los que estamos aquí reciclamos. Nosotros hacemos algo infinitamente más importante, que es separar. Y eso lo hacemos de cum laude, eso chapó, y deberíamos de ponernos todos una medalla encima, y deberíamos de sentirnos orgullosos del trabajo que está haciendo España en separación de residuos. En valorización, es decir, cuando eso llega a la playa y se separa y de la planta de selección pasa a la planta de reciclaje, ahí se producen mermas. Pero es que se producen siempre, en todos los procesos industriales. Y ahí es donde se producen difamaciones. Pero si me cambias el denominador común, ¿el resultado va a ser distinto? Pues claro que sí. Lo que es injusto es que me cambies el denominador común a mitad de operación. ¿Qué es lo que ha hecho esta organización? Y así se lo hice saber. Yo estoy profundamente indignado con la campaña que montó Greenpeace contra Ecoembes. Profundamente indignado. Porque llegó al extremo de poner adhesivos en los contenedores diciendo a la gente, no recicles, Ecoembes es un negocio. Y eso es mentira. Es falso. Y eso me indigna como ciudadano y ya no te digo nada como divulgador que me dedico cada día a beber de fuentes que procuro que sean solventes, ¿verdad? Por lo tanto, cuidado con las cifras y cuidado con los números. Y lo que le tienes que decir a tu suegra y a tu hija es que en el catálogo de acciones que podemos hacer los ciudadanos para contribuir a la mejora y al cuidado del medio ambiente y contra el cambio climático está el uso de energías renovables, está revisar nuestra movilidad, está hacer un uso más eficiente de la energía, está ahorrar agua, está contribuir a la mejora de la biodiversidad. Todas ellas, las 5, están en un solo gesto, que es coger el envase de plástico y echarlo en el contenedor amarillo. Eso es fundamental. Sin eso no hay posibilidad de continuidad. Toda la industria está esperando ese gesto. Toda la industria, desde el fabricante hasta el que trata el residuo para suministrárselo de nuevo como materia prima al fabricante. Por lo tanto, ante ese escepticismo, yo te diría que les dejes confianza en este país, caramba. Vamos. Siguiendo, intentando hilvanar por lo que acabáis de contar, ¿vale? En un momento dado de la conversación que hemos tenido este mediodía, hemos estado hablando, ¿no? Ya hemos pasado una crisis, la del 2008, hemos pasado todo el tema del COVID y demás, y estábamos hablando un poco de todo el tema del cambio que va a aportar la economía circular. Y tú has dicho que esto no va a ser un nuevo modelo, sino que va a ser algo totalmente distinto. Has empezado con la idea, sí, pero nos hemos tenido que levantar. Sí que me gustaría que, si pudieras continuar un poco, cómo ves el futuro a corto o medio plazo que se nos acerca y seguir con esa idea que, ya te digo, has empezado a hilvanarla
pero nos hemos ido. Y Claro, a mí sí que me gustaría... porque el concepto de economía circular no viene a solucionar la situación para que las cosas sean como antes. Las cosas no van a ser como antes, nunca más. Aquí ha habido un cambio estratégico, un cambio en la base, y es que hemos por fin asumido que vivimos en un planeta que tiene límites. Y eso es otro paradigma que hasta ahora la humanidad no tenía. Nosotros hemos estado funcionando dejando al margen de la contabilidad todos los costes ambientales, de manera que tú hacías una empresa y solamente mirabas hacia adelante, hacia tus proveedores y tus clientes y tu nivel de negocio. Y entre las externalidades a tu contabilidad estaban todos los impactos en el medio ambiente. A lo mejor pagabas un canon de aguas, pero ya lo asumías como una tasa, no te preocupabas de reducir tus aguas residuales. Hoy sabemos que todas esas externalidades, aguas residuales, contaminación del aire, pérdida de biodiversidad, generación de residuos, todas esas externalidades que estaban al margen del balance, que no formaban parte de la contabilidad de la empresa, las tenemos que integrar, caramba. Pero es que si no, ¿en qué demonios de mercado creíamos que estábamos? ¿Qué creíamos que teníamos un planeta B, que íbamos a ir a Marte, como decía Stephen Hawking, o Alpha Centauri? No. Lo que hace la economía circular es aterrizar otro concepto. Es decir, desarrollo, por supuesto. Por supuesto. Yo no soy demasiado fan del decrecimiento. A mí me gusta vivir bien y me gusta aprovechar la tecnología y ver lo que me deparará el futuro con ilusión y con esperanza. Por lo tanto, eso de decrecer no lo acabo de entender demasiado. Yo quiero seguir creciendo. Ahora, con otro modelo. Quiero seguir creciendo con el planeta, no a costa del planeta. En esa conjunción entra como mantequilla el concepto de economía circular, que lo que nos permite es seguir creciendo, pero de otra manera, con otro tempo y sin pisar el acelerador a fondo. Respetar las líneas rojas, ¿no? Se trata de eso, simplemente. Pero esto es de sentido común. Ninguna empresa estaría produciendo más que la reserva de materia prima que tiene, ¿verdad? La reserva de materia prima es la Tierra, no la Tierra, el planeta Tierra. Y dices diciendo, que me estoy quedando sin reservas. Luego tendrás que bajar por una cuestión de sentido común. Se estila un debate que no es un debate real, ¿no?, de crecimiento, desarrollo sostenible. En realidad ese debate es absurdo y no existe. Realmente en la comunidad científica es desarrollo sostenible o desarrollo sostenible. Y eso tiene que ver también con la comunicación que se hace acerca de los materiales. Es cierto que no podemos explotar hasta el infinito todo. Hay algunos materiales que aún van a tener mucha vida por delante hasta llegar al límite, entre ellos los plásticos, pero otros muchos no. Estamos llegando a límites en los que es prácticamente imposible dar respuesta a toda la demanda que existe. Entonces ahí es donde interviene. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Dejar a la gente sin dispositivos móviles, tenemos que decrecer y volver a prescindir de ciertas cosas. No, esa no es la respuesta. Es hacer una mejor gestión. O cambiar unos materiales por otros, o a veces es algo tan sencillo como diseñar teniendo en mente cómo vas a convertir ese residuo otra vez en recurso. Cosa que no estábamos haciendo hasta ahora. Tú ahora cuando diseñas un teléfono móvil, por ejemplo, que hay muchos materiales que son tierras raras, por ejemplo, elementos que son difíciles de conseguir y caros, y no estás diseñando el dispositivo para que luego los puedas recuperar fácilmente. Empieza a hacerse ahora. Pero es que esa es la respuesta. Diseñar las cosas para que siempre las puedas recuperar y se sigan quedando siempre dentro de ese circuito y no vayan directamente a basura, ¿no? Y, por ejemplo, algunos países están invirtiendo en recuperar. Por ejemplo, casi toda nuestra tecnología electrónica, móviles, ordenadores y demás se están enviando a China. Están recuperando tierras raras y es carísimo recuperarlas porque están pensando de cara al futuro va a ser muchísimo más caro y nos va a compensar. Entonces, el desarrollo sostenible viene a vamos a diseñar las cosas mejor haciendo las cuentas de cuánto material nos queda y que esto tiene que llegar a todo el mundo. O sea, el desarrollo tiene que ir acompañado de la idea de que el bienestar tiene que llegar a todos.
que el decrecimiento es todo lo contrario, ¿no? Vamos a perder en bienestar para que... eso no se va a conseguir jamás. Nadie va a renunciar al bienestar que ha alcanzado. O sea, no sé que sea una guerra, una catástrofe sanitaria, nadie renuncia al nivel de Pero bueno, bienestar. hay gente que mantiene ese posicionamiento ideológico y yo se lo respeto perfectamente. Hay gente que decide dar un paso atrás y eso es respetable, pero el conjunto de la sociedad debe de aspirar porque es lo que nos caracteriza como especie. Pero eso lo dice Arzuaga y Carbonell y Bermúdez de Castro. Eso lo sabemos desde Atapuerca. No hemos hecho otra cosa que seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando. Y por supuesto que la ciencia y con sentido común y con una cosa muy importante que es lo que estamos haciendo hoy. Y esto la gente que estudia los yacimientos de Atapuerca, Bermúdez de Castro, Arzuaga y Carbonell, que por cierto se nos jubilan, hemos perdido a 3 científicos de una atacada de primer nivel, dice que eso es lo que nos ha hecho humanos, lo que estamos haciendo aquí esta tarde, adquirir y compartir conocimiento. Cuando ellos venían de perseguir a los mamuts y se quedaban en la cueva y explicaban por dónde van los bisontes, lo que hacían era cultura. Eso es lo que nos ha hecho humanos. Luego había uno que cogía un tizón y lo dibujaba, o una, y lo dibujaba en el techo de la cueva, ¿verdad? Eso es lo que nos ha hecho humanos y sin duda que vamos a seguir avanzando. Y por supuesto que el sector del plástico va a seguir avanzando, no me cabe ninguna duda. Y lo que no hay que hacer es prestar atención a las voces que están equivocadas y que sabemos a ciencia cierta que están equivocadas. El año pasado, en Nevada, se hizo un congreso, creo que fue en Las Vegas, pero de terraplanistas. Se juntaron 5.000, con PowerPoints, con charlas de gente del mundo de la ciencia. Hay gente que no vacuna a sus hijos. Después de todo lo que hemos pasado, hay gente que sigue sin vacunar a sus hijos. Es que una cosa que tenéis que tener muy clara, los que estáis en es que hay gente equivocada. Pero lo peor es que hay gente equivocada con muchísima responsabilidad política. Por lo tanto, hay que seguir avanzando, hay que seguir mejorando, optimizando los procesos, repensándolos, pero por supuesto que tiene continuidad y que tiene todo el futuro que tenga la humanidad lo va a tener el plástico como material. Es que además se le da voz, yo los llamo los galileos, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de... Es que claro, si vas alguien que va en contra del consenso científico, es que a lo mejor es un Galileo y entonces en realidad es un héroe que se enfrentó a todos y revolucionó la ciencia. Eso no pasa. O sea, quiero decir, la ciencia no funciona así. No son héroes ni genios que se enfrentan. Hoy en día la ciencia funciona por consenso. Cuando se habla de verdad en ciencia, que decía, la ciencia es verdad, la verdad en ciencia hoy en día se define como consenso. Y eso quiere decir que si yo publico, hago un experimento, saco unas conclusiones que son una aberración, una chorrada, y voy a publicarlo, me va a venir alguien que sabe más que yo, que se dedican a lo mismo, y me van a tirar mi estudio para atrás. Porque así funciona la ciencia, por consenso. Entonces, siempre que alguien se desvíe del consenso científico, no hay que hacerle ni caso. Y el consenso científico lo representan las autoridades sanitarias. Si hay algo en tema de salud, tienes que escuchar a lo que diga la EMS, a lo que diga la OMS, aunque tarden en adaptarse o en adoptar los nuevos conocimientos como consenso científico. Hay que escuchar siempre al consenso, y eso son pues, las autoridades en tema de sanidad, en tema de medio ambiente, hay una autoridad para cada cosa y representan siempre el consenso. Lo que pasa es que, claro, nos emociona mucho cuando viene un Galileo o un héroe que va en contra de todo y se le da mucha voz y tiene mucha repercusión. Es un auténtico problema. Pero ¿quién me ha metido a mí en la cabeza que es sostenible que yo tenga 50 bolsas de algodón en mi casa? Por ejemplo. Y dices, pero si yo lo hacía con buena voluntad. Y sí, pagaba las bolsas. Exactamente. Y lo hacía, pero la gente está dispuesta a pagar más si algo es más sostenible. Si hasta ahora mismo es un reclamo. O sea, los vaqueros de Levi's, el no sé qué, es que lleva plástico reciclado. La gente paga más, está dispuesta a pagar más si cree, sea cierto o no, que eso va a tener una huella ecológica mejor. O sea, tenemos la disposición de la gente. Entonces, simplemente hay que explicar qué es lo que tienen que hacer porque es que lo van a hacer, porque tienen esa voluntad, porque el medio ambiente es una de las mayores preocupaciones de la población.
Te voy a contar una anécdota en línea con lo que decías, no la quiero contar antes. ¿No? Yo trabajaba en un diario, no voy a decir el nombre del diario, en el que yo propuse hacer un artículo cuando estábamos en sequía, la sequía del 2007, que fue muy severa, sobre todo aquí en Levante, Cataluña, Murcia, fue muy severa. Y estábamos regalando espumadores para los grifos desde el diario. Y yo hice un artículo de qué cosas de uso cotidiano consumen más agua, ¿no? Y ahí salían los vaqueros y yo saqué la bolsa de algodón. La bolsa de algodón está aquí. Y me dijo, y mi jefe de redacción me dijo, no me jodas. Digo, ¿por qué? Y me dice, la regalamos este fin de semana con el diario. Claro. Es decir, que hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento. La huella hídrica de una bolsa de algodón multiplica por casi 200 la de una bolsa de plástico, ¿verdad? Y como hay 40.000 anécdotas, es la falta de información. La información en algún momento se rompe y se apodera de ella una parte interesada. Y esa parte interesada es el fabricante de bolsas de algodón, evidentemente, ¿verdad? Eso hay que combatirlo con más información. Y darle información con escala, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, por seguir con las bolsas, el dato ahora estamos, por habitante, gastamos unas 180 bolsas por habitante al año de plástico, de las que cogemos en el supermercado, que se ha rebajado mucho, muchísimo, en realidad. Casi Bueno, 300. porque ahora las tienes que pagar y por la concienciación medioambiental. Eso en Cataluña ha sido ha tenido mucho efecto. Pero es que hace nada, en 2008, estábamos en 300 bolsas por individuo al pasaba de año. 320. Bueno, entonces, quiero decir, determinadas cosas sí que funcionan, pero hay una parte de concienciación medioambiental. Lo que digo de la escala, ¿no? También hay que dar los datos de cuál es el principal, por ejemplo, con respecto al cambio climático, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero. El sector energético es el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En torno al 75% es el sector energético, de los cuales el principal contribuyente es el transporte. Claro, si tú ahora dices, voy a comparar la huella que tiene las 180 bolsas de plástico con el transporte, a ver qué sale. Pues con respecto a huella de carbono, tiene la misma huella de carbono que tú te muevas en coche 3 o 4 kilómetros que todas las bolsas que consumes en un año. Entonces, por eso digo, cuando se da estos mensajes, a veces el mensaje que tienes que dar es, estás muy preocupado y sintiéndote súper culpable porque un día te olvidaste la bolsa y la tienes que comprar en el súper, y la gente se siente culpable de verdad por tener un día que llevas una bolsa de plástico y no por mover el coche para un recorrido de 15 minutos. Entonces, por eso digo, hay que contar la verdad y además escalarla. El plástico para mí es una cosa que nos puede ayudar a vivir, ¿vale? Pero tenemos que enseñarnos a reciclarlo y a intentar sustituirlo por cosas que no se han de usar y tirar. El plástico creo que es negativo para la sociedad. Hay muchos sectores o lugares del planeta en que estamos cortando el ciclo de vida y fastidiando nuestro planeta que vivimos en él. Yo creo que la gente no se mentaliza en el daño que estamos haciendo al mundo entero. Parte sí acabaría con mucha producción de plástico. Que cada semana mueran animales, pues es un asunto a tratar. Estamos con el cambio climático y todas estas historias y encima muriendo animales por culpa del plástico, pues es para tenerlo en cuenta. Sí, reduciría todo el plástico del mundo. Yo creo que acabar con la producción de plástico es bastante difícil porque es el principal componente de todos los materiales que tenemos en el día a día, pero al menos reducirla bastante yo creo que sí que se puede. Creo que el plástico se podría llegar a reducir, pero no reducirse del todo, no creo que eso sea posible. El plástico es contaminación, termina con la especie, con los peces, con las aves, con todo. El plástico para mí es basura.
pasaron después de nacer a neonatos. Después de una semana nos dijeron que tenía un derrame cerebral. ¿Cómo puedes alimentar a una persona cuyo cuello no puede movilizar o cuya musculatura le está diciendo a su cerebro que me voy a ahogar, no voy a comer? Que te dé autonomía, al que no tengas que depender de bastones, de silla de ruedas, es muy importante. Mi madre, una persona joven que nadie se lo esperaba, ingresó en la UCI, estuvo muy grave, conectada a un respirador y luego la tuvieron que conectar a otra máquina más potente. Cualquier persona que le digan que tiene un cáncer, pues en el momento la primera pregunta, de hecho la primera pregunta que le hice al médico fue si tenía solución. Mi hijo lleva válvula de derivación, lleva un catéter que es plástico dentro de él, o sea que en su organismo, y tiene enrollado ahí como 3 metros. Y yo me ponía a pensar cómo va eso, entonces está pegado a su piel y es plástico. A una niña que nos llegó con una sonda nasogástrica es una sonda que se mete por la nariz, que le lleva el alimento hasta el estómago, en la cual ella había tenido una falta de oxígeno durante el nacimiento y la estaban alimentando de esa forma. Si no llega a ser realmente esa sonda de plástico, para nosotros hubiese sido difícil ese día en el que estábamos los papás, los terapeutas, incluida yo, y decidimos poder retirar esa sonda porque la nena ya estaba preparada para poder comer. Lo traspolamos al problema mío de la amputación, ha sido un cambio radical, ha sido el todo y el nada. Me supuso pues el poder ponerme a trabajar dentro de los límites que pueda tener, el tener una autonomía, el poder disfrutar algo más de mi familia y el no estar comiéndome la cabeza. A día de hoy mi vida hubiera sido muy distinta y muy triste porque sin el plástico y lo que me ha aportado habría perdido a mi madre y habría perdido a mi pareja en un año. Cuando te pasa algo así, pues al final lo que piensas es, hostia, ¿cuánto tiempo hay, no? Porque piensas que molaría mucho pues no tener ese problema y hacer todo lo que siempre has querido hacer. ¿Y por qué no había hecho esto antes? ¿O por qué no había ido a este sitio? ¿O por qué no paso más tiempo con la gente a la que quiero, no? Pues bueno, pues sin el plástico pues no podría haber hecho todo eso, ¿no? No podría, pues por ejemplo, levantarme todos los días, irme a tomar un café donde me lo tomo, que es una maravilla, estar con la gente a la que quiero, jugar, me molan mucho los juegos, y viajar y, no sé, seguir vivo, en definitiva. Compartir momentos. Vaya tela. Qué diferencia, ¿eh? Buah. Es un vídeo duro porque no te esperas nada. Pues sí, el plástico ahora se ha demostrado de que también vale para otras cosas, ¿no? Con un buen uso es adecuado, es necesario. Con un mal uso nos cargamos el planeta. Me parece, o sea, que si se hace buen uso de él, pues claro, juega un papel muy importante el plástico. Sirve para lo que demuestra aquí, para prótesis, para gente que no, las rodillas no pueden andar y con la prótesis pues van bien. En general es bueno. Que puede ser algo que puede salvar muchas vidas, un material que puede salvar muchas vidas, si se utiliza bien. El plástico debemos saber en qué momento es bueno y en qué momentos es perjudicial para nuestro medio ambiente. Debemos aumentar nuestro conocimiento respecto al plástico y no ver solamente la parte negativa. Pues el plástico es imprescindible para la vida, pero siempre con un buen uso. La gente tiene que estar concienciada porque no se puede tirar el plástico a la basura y contaminar el planeta, pero no podemos prescindir de él porque lo necesitamos para la medicina y para nuestro progreso.
debido al bombardeo tan incesante o tan excesivo que últimamente estamos viendo en los medios de comunicación, en televisión, en fin, en revistas especializadas y tal, tenemos que salir a la palestra dando la imagen de que, bueno, de que no todo lo que se está diciendo es cierto, ¿eh? Entonces, nosotros es una manera modesta de defendernos. La verdad es que sí, me costó bastante buscar información positiva porque hoy en día todo lo que aparece en los medios de comunicación, o la gran mayoría, es todo de noticias negativas, del poco reciclaje que se hace en España, de los mares contaminados que hay hoy en día, de todo el uso del plástico. Bueno, pues desde IBIAE, como una asociación empresarial donde la industria es fundamental para una comarca como la nuestra, pues bueno, el plástico, muchas empresas se dedican al plástico, ¿no? Somos grandes conocedores de la utilidad que tiene para el día a día de las personas, ¿no? Entonces, bueno, queremos compartir ese conocimiento, ponerlo en valor, porque creo que las cosas buenas hay que contarlas también. Y bueno, gran parte de ese intento de contar las cosas buenas es este proyecto, ¿no? Pues cuando desde IBIAE nos proponen hacer un proyecto, ¿no?, de poner el plástico en valor, surge, ¿no?, esa controversia de decir, ostras, ¿cómo comunicar a la sociedad de un proyecto que es complicado, ¿no?, porque actualmente en medios de comunicación nada más que se ven cosas negativas y nunca nos enseñan esa cara buena, ¿no?, que tienen a veces materiales como es el plástico. Desde el principio pues tuvimos reuniones y empezamos a preparar lo que es el proyecto audiovisual para que se comprendiera, y hemos intentado hacer un spot en el cual se ponga en valor el plástico, pero al mismo tiempo hicimos el experimento, este experimento social que es lo que más a mí me ha chocado como productor. Porque en un principio sí que estás pensando en el plástico como la parte negativa siempre, yo creo, y sin embargo hemos cambiado mucho, o sea, he cambiado totalmente mi punto de vista hacia una parte positiva. La solución del plástico no pasa por eliminarlo, porque yo dudo mucho de que se pueda eliminar, porque es que está dentro de nuestras vidas, o sea, es el día a día, porque además es infinitamente reciclable, como todos sabemos. Y ahí es donde yo quiero incidir, que donde sí que hay una falta importante de labor es en el reciclado. Bueno, está demostrado, ¿no? Creo que no tenemos bastante cultura para reciclar, reutilizar y darle segundas y terceras vidas. El plástico es infinitamente reciclable, simplemente hay que hacer una buena separación, hay que tener infraestructuras adecuadas para ello, y bueno, y a partir de ahí educar a la sociedad y demostrarle que todo ese esfuerzo que están haciendo en la separación se puede hacer todavía más y les va a repercutir para ellos en un beneficio, ¿no? Un 5, un 8, un 10% de todo lo que la sociedad está reciclando cada uno en su casa o en su empresa y tal, luego realmente lo que vuelve al ciclo de producción, estamos hablando de unos porcentajes, vamos, irrisorios. Entonces yo creo que aquí necesitamos de unas buenas infraestructuras, necesitamos de una cultura de información sobre las ventajas que tiene este material, y bueno, y a partir de ahí creo que ser conscientes y bueno, y como siempre solidarios, ¿no? Un material o materiales necesarios en nuestras vidas, que además necesario en nuestra economía circular y que científicamente es fantástica, que bien utilizado, tratado, separado y reciclado es infinitamente reciclable. Muy bien. Y ahora sí, infinitas gracias a todos, los asistentes, por haber venido. Esperamos que hayáis disfrutado también de esta jornada y que seáis parte de la campaña, sobre todo eso, que la compartáis, que no dejéis de hacerlo infinitamente, y que nos gustaría sobre todo que ahora, una vez más, un favor, poneros de pie. Vosotros también. Y vamos todos juntos a hacer una cuenta atrás para darle pie a la campaña infinitamente reciclable. 10. A ver si empieza. Empiezo yo antes. Cinco, 4, 3, 2, 1.
En temps complexos, les nostres empreses no s'aturen, multipliquen l'esforç i vencen les adversitats. El teixit industrial valencià està armat amb una ADN combativa i gens conformista, amb un capital humà qualificat i amb valors. Un mapa industrial que cosim de nord a sud. El taulell de Castelló, digitalitzat i exportador. El tèxtil i la cosmètica de les comarques centrals, resilients a la crisi i sempre emergents, com ara l'agroalimentari i el biotecnològic, la pedra i el marbre del Vinalopó, sempre alerta a les exigències dels mercats exteriors. El nostre calcer encisa tot el planeta amb un disseny exclusiu i el joguet de la Foia de Castalla innova i es readapta als usos i tendències del moment, perquè el que és nostre és el millor. Fem economia, fem econovida. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Generalitat Valenciana, tots a una veu.